Bendito y poderoso Señor Dios y Padre nuestro, que vives, que reinas en las supremas alturas. Una vez más, Señor, estoy aquí delante de tu presencia en esta hermosa mañana, postrado espiritualmente de rodillas ante ti, agradeciéndote, Señor, por todo lo bueno que has sido conmigo, Señor, por todo lo que nos has proveído para la familia, y aún por lo que no nos has proveído, Señor, pues tú sabes qué es lo que más necesitamos y nos conviene. Padre, en este momento me dispongo a exponer tu palabra. Te pido, Padre, que tú lleves este mensaje a donde tenga que ser escuchado. Yo te doy gracias por darme ese privilegio de ser un portador de tu palabra, Señor. Ahora, Padre, te pido que unjas mis labios y que hables, que me uses para tu gloria, Señor. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te hago llegar a ti esta petición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas que nos escuchan allá a través de las redes sociales, sean todos bienvenidos. Es para mí un privilegio el compartir una vez más la palabra de Dios. Quizás se han dado cuenta que he tardado tiempo para subir mensajes. Y claro, porque no te voy a hablar algo que Dios no pone en mi corazón hacerlo. Hay tiempo que Dios habla y hay tiempo que Dios calla para ver qué haces. Y hoy el Señor desde ayer puso en mi corazón que compartiera un mensaje y me puso, ¿qué es lo que quiere que te comparta en esta hermosa mañana? Vamos a meditar hoy en un mensaje de advertencia, porque la palabra de Dios dice que Él nunca hace nada sin antes advertirte qué es lo que va a hacer, para que no nos tome por sorpresa. Una palabra que Jesús mismo dijo a los judíos cuando vino, que dice, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y hoy mismo el Señor te dice, si Dios no te hubiera puesto ahí enfrente y te hubiera hablado, no tendrías pecado. Toda palabra que sale de la boca de Dios y la da a sus siervos para compartirla a su pueblo, es para que la valores, es para que atiendas, porque Dios no te va a dar por inocente. No importa cuánto lo escuches, sino cuánto es lo que tú retienes y cuánto es lo que tú pones por obra. Bueno, como ustedes se darán cuenta a través de las circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos, sabemos por las señales que mismo Jesús dijo que su venida está muy cerca. Y Dios quiere que toda aquella persona que Él creó no se pierda. Dios quiere que se arrepientan para que puedan perdonárseles sus pecados y asimismo heredar la vida eterna. Porque Dios es bueno. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso dice la Escritura que Dios es el Padre de los espíritus. Y tú tienes el Espíritu de Dios, Espíritu de vida, porque te hizo a la imagen y semejanza de Él. Para Dios vales mucho, para el mundo no vales un cacahuate. Y Dios siempre te advierte, siempre nos advierte, para que atendamos. Vamos a ver, Dios quiere que sepas hoy este mensaje. 5 cosas que necesitas saber para estar seguro que estás listo para la venida del Señor. El Señor viene muy pronto y el Señor no va a tomar por sorpresa a nadie. Al mundo sí, porque el mundo está siempre desprevenido. A los cristianos carnales, aquellos que nunca se preocuparon por llenarse de la palabra de Dios, aquellos religiosos que ponen primeramente sus dogmas, su religión, antes que la palabra de Dios, también van a ser sorprendidos. Y para esos, déjenme decirles que dice la palabra de Dios que va a ser peor. Dice que más les hubiera valido no haber sabido nada. Dice que va a ser peor, como en la
en la parábola esa del espíritu inmundo que sale del hombre, donde nos habla el Señor, que dice que ese espíritu inmundo sale, pero regresa porque esa alma donde estaba viviendo el espíritu inmundo le da lugar y dice que regresa con otros 7 peores. Y el peor estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Entonces, analizando todo esto, podemos darnos cuenta que Dios es bueno y que nos habla, nos advierte. 5 cosas vamos a meditar y vamos a empezar. Son 5 que necesitas saber para que las puedas hacer. Tú no puedes hacer algo si no sabes hacerlo. Primero necesitas saber y ya que lo sabes, entonces sí vas a poder hacerlo, porque Dios nos ha dado el poder. El punto número 1 que vamos a ver, está hablándonos acerca del esfuerzo. El esfuerzo. Para todo se requiere un esfuerzo. Para llegar a ser un profesionista necesitas un esfuerzo de estudiar, desvelarte, hacer tareas, abstenerte de ir a fiestas. ¿Por qué? Porque esa es tu meta. Quieres llegar a ser ese personaje, ese profesionista, y por lo tanto tienes que esforzarte. Todo requiere un esfuerzo. Nada es fácil. Jesús nos dijo que era fácil. Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, cuando tú estás con ese yugo que te lleva unido al Señor, te es fácil, pero no porque tú lo haces. Te es fácil porque tú solamente llevas eso, pero la carga la lleva el Señor. Pero tú tienes que hacer tu parte. Vamos a ver qué nos dice en Lucas capítulo 13, versos 22 al 28. Lucas 13, 22 al 28 nos dice así. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiezan a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Aquí Pablo, el apóstol, no es apóstol, el doctor Lucas, aquí el doctor Lucas nos está hablando acerca de lo que Jesús habló. Él se encargó de escudriñar, analizar lo más profundo de la vida de Jesús y de lo que hicieron sus demás apóstoles, que de hecho él terminó su vida siempre al lado de Pablo predicando y él siempre acompañándolo. Algunos lo abandonaban a Pablo y Lucas ahí estaba. En una carta Pablo dice, todos me abandonaron, solo Demas y Lucas dice, el médico dice, me están acompañando. Entonces aquí vemos, primeramente, necesitamos el esfuerzo. A Jesús le preguntaron que si eran pocos los que se salvan.
¿Son pocos los que se salvan? ¿Qué quiso decir Jesús aquí con esto? Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Aquí nos está hablando que todo se requiere de un esfuerzo. Y si es una puerta angosta, te va a dar trabajo. Te va a dar trabajo para poder entrar y necesitas esforzarte. ¿Por qué? Porque si no lo haces, dice que muchos procurarán entrar. Está hablando en futuro, está hablando para estos tiempos. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué es que no podrán? Y muchos, están hablando de muchos. Porque desgraciadamente el hombre, Dios creó al hombre para que el hombre fuera guiado. El hombre tiene que ser guiado por alguien. Desgraciadamente el hombre no ha sabido conocer quién es el que lo está guiando. Y por esa razón dice que debemos de esforzarnos para entrar por la puerta angosta. Porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque ponen primeramente sus dogmas religiosos, se aferran a su religión, enseñanzas de hombre, antes que a la palabra de Dios. Y por esta razón dice que van a procurar entrar y no podrán. Allá Mateo 7:21 Jesús dijo que no todo el que le diga Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre. Ahora dice en el verso 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, o sea, después del arrebatamiento, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde son. Aquí está parecido a lo que Jesús dijo que iba a suceder como en los tiempos de Noé, cuando Jesús viniera a levantar su iglesia. Dice que en los tiempos de Noé se burlaban, no le creyeron, y Dios le dijo, haz el arca, haz una puerta, haz ventanas, y luego le dijo, mete los animales, y al último le dijo, métete con tu familia. Y dice la escritura que Dios le cerró la puerta. Entonces, ya nadie la podía abrir, solamente Dios. O Noé la pudo abrir, pero cuando ya fue en tiempo de Dios, que Dios lo permitió. Y aquí dice claramente que en aquel tiempo ellos van a procurar entrar y no van a poder, ya que el padre de familia dice, ¿verdad? Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Ahorita la puerta todavía está abierta. Necesitas esforzarte. Porque sin esfuerzo no hay bendición. Y eso lo vemos claramente, siempre ha sido así. Vemos en el pueblo judío como Dios mismo cuando destituyó a Moisés y puso a Josué para que Josué y Caleb fueran los que introdujeran al pueblo a la tierra prometida. Vemos claramente cómo Dios habló con Josué y le dijo, en el libro de Josué capítulo 1, ahí lo habla bien claro, donde le dice que él iba a estar con él, así como estuvo con Moisés. Dice, pero le manda, dice, solamente te mando, ¿verdad? Que mandes. Dice en el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estas palabras que se le fueron dichas a Josué, también nos fueron dichas a los judíos para cristianos. Allá en Mateo 28:19 dice que enséñenles que guarden todo lo que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Allí iba a estar Él, y si Él está en nosotros, tenemos el poder. Ahora, a Josué se le mandó esto. En el verso 6, capítulo 1, verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Verso 7 le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ha mandado. Oiga, es necesario saber y luego he de hacer. Por eso dice aquí que sepas conforme a la ley que mi siervo Moisés les mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oiga, ¿por qué entonces hay muchos cristianos que no prosperan? Porque no se han sometido verdaderamente a Dios. Dios bendice la obediencia. Hay un pasaje ahí en Mateo 24 donde dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Es una promesa del Señor. Y aquí a Josué se le estaba diciendo que no te apartaras de la ley. Dice, no te apartarás de ella, ni a diestra ni a siniestra. O sea, ni para un lado ni para otro, siguiendo siempre los ojos puestos en Jesús y en su doctrina, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oiga, todas las cosas que emprendas vas a ser prosperado. ¿Por qué? Porque así lo dice. Y en el verso 9 le vuelve a decir, 3 veces le menciona que se esfuerce. Dice en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios siempre nos promete, nos advierte, y nosotros somos los que tomamos la decisión. Ahí en Mateo, más atrasito, Mateo capítulo 7, y vamos a leer el verso 13 y 14, nada más, para confirmar esto que estamos leyendo aquí. Mateo 7, versos 13 y 14, dice así, entren por la puerta estrecha. En el otro pasaje decía angosta, aquí dice estrecha. Y luego dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces aquí ya nos habla más claro Jesús, ¿verdad? Y dice que debemos de entrar por la puerta estrecha. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y en el verso 14 dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si se dan cuenta, aquí no habla del esfuerzo. Lo habla ahí en Mateo. Por eso es importante entender los 4 evangelios. Los 3 evangelios primeros se le nombra Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se les conoce como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque los 3 concuerdan, y los 3 te aclaran el mensaje. Aquí está hablando que la puerta está muy estrecha, allá habla que está angosta y te demanda esfuerzo. Y acá dice que es ancha la puerta y muy espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces ahí le estaba Jesús. Recuerden que empieza el mensaje donde este hombre va y le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? ¿Cuántas veces no has oído tú que son pocos los que se van a salvar? Y no porque Dios no quiera que todos se salven, no, sino porque cada uno escoge qué es lo que quiere. Aquí podemos ver en Hechos capítulo 14, versos 21 y 22, volviendo del mismo punto, Hechos
capítulo 14, versos 21 y 22, dice: aquí habla Pablo, porque Pablo andaba predicando. Este fue el primero de sus viajes misioneros que hizo, como anduvo predicando en Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia. Anduvo predicando. Y aquí, y a través de eso, los que ya leyeron el primer viaje misionero de Pablo se dan cuenta cuánto sufrió Pablo. Cómo sufrió por andar predicando el evangelio, pero aún así él seguía esforzándose. Y aquí les advierte, dice en el verso 21: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Qué les estaba diciendo a aquellos que ya habían creído? Lo mismo que nos dice a nosotros, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. La gente no quiere sufrir. Cristianos que según se convierten a Cristo, pero no quieren sufrir. Andan ahí transeando. Y lo peor, que a los mismos hermanos, y se los digo porque a mí me lo han hecho. No, hermano, si usted vive en Estados Unidos, usted tiene mucho dinero. ¿Cómo sabes? Y si tengo, porque Dios me bendice, no porque ando robando ni engañando a la gente. A mí muchos hermanos, dizque hermanos, porque son hijos del diablo. La Biblia dice que el impío pide prestado y no paga. A mí mucha gente me ha pedido prestar y no me pagan. Y por eso dije, no les vuelvo a prestar a nadie. ¿Por qué? Porque pierdes la amistad y pierdes el dinero. Mejor, si puedes, regálaselo. Entonces Dios aquí nos dice que a través, por medio de Pablo, que es necesario el sufrimiento, las tribulaciones, el esfuerzo. Este es el punto número 1. Punto número 2, la doctrina. Qué importante es qué doctrina estás atendiendo. Ahí en la carta del apóstol Juan, segunda de Juan, nos dice bien claro. Mucha gente la ha leído, pero no lo han entendido bien. Segunda de Juan. Y ahí en el versos 9, 10 y 11, nos dice el apóstol Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aquí el apóstol Juan nos estaba advirtiendo qué importancia tiene el permanecer, el perseverar en la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo la encuentras en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La doctrina de Cristo la encuentras recalcada nuevamente por el apóstol Pablo, porque Pablo era fiel, firme en la doctrina de Cristo. Y el apóstol Juan también aquí nos lo está advirtiendo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nos dice esto? Porque iba a haber tiempos donde la doctrina la iban a querer corromper, la doctrina de Cristo. Pero tú decides cuál es la que crees. Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo 4:1. Primera de Timoteo, capítulo 4 y verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo? Que en los postreros días, los postreros tiempos, es lo que estamos viviendo ahorita. Que iban a ¿qué? Algunos iban a apostatar de su fe. O sea, se iban a apartar de la fe, de la sana doctrina, por escuchar doctrinas de demonios, a espíritus engañadores. Y de esos hay muchos. Ahí en la televisión pueden mirar muy claro, ahí en ese canal cristiano que está en Los Ángeles, cómo usan para engañar a la gente, con tantos milagros y tantas cosas que hablan, enseñanza de hombres, blasfemias que hacen al Señor. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas se extraviaron de la fe, no perseveraron en la doctrina de Cristo. Y ese es el problema. Y puede ser tu problema cuando tú, en lugar de perseverar en la doctrina de Cristo, perseveras en doctrina de hombres. Vamos a ver, ahí mismo en el verso 16, mira lo que nos dice. Ten cuidado de ti mismo. Ahí le estaba diciendo Pablo a Timoteo, y te lo está diciendo hoy a ti el Señor. Ten cuidado a ti mismo y de la doctrina, o sea, lo que has aprendido. Persiste en ello, pues haciendo esto, o sea, persistiendo en la doctrina de Cristo, haciendo esto, mira lo que va a pasar. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Te das cuenta qué importante es perseverar en la doctrina de Cristo y la responsabilidad que tenemos aquellos que fuimos llamados a un ministerio de la enseñanza que estamos dando? Porque aquí Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Le dice que persista. Dice, ten cuidado en ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, persiste en la doctrina de Cristo. Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, pero si al que estás oyendo no ha perseverado en la doctrina de Cristo, ¿qué va a pasar contigo? Pues te vas a perder, porque Timoteo, ahí le dijo a Timoteo que persistiendo en eso, sí va a salvar a él mismo y a los que lo oyeren. Y es lo mismo hoy en día. No vas a escuchar a Timoteo, pero estás escuchando a Pedro aquí presente. Estás escuchando a Juan en otros lugares. Estás escuchando a Lucas en cualquier otro lugar. Porque Dios nos ha llamado, a los que ha llamado, para enseñar la doctrina. Entonces, qué importante es qué doctrina te están enseñando. Punto número 3. ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu pastor? Ahí en segunda de Pedro, vamos a ver qué nos dice segunda de Pedro, capítulo 2. Y en el versículo del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí en el verso 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí Pedro estaba advirtiendo, y nos está advirtiendo a nosotros, que así como hubo falsos profetas
en el Antiguo Testamento, antes de ellos, porque recordemos que la iglesia empezó con los 12 apóstoles, y aquí Pedro está diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, oiga, entre el pueblo de Dios, antes de ellos. Y luego dice, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, qué importante es a quién estás escuchando, quién te está enseñando. ¿Por qué? Porque en los postreros tiempos, que es lo que estamos viviendo ahorita, es lo que está profetizado, que iba a haber estos falsos maestros que iban a introducir herejías destructoras. Entonces, eso lo estamos viviendo en estos tiempos. Vamos a ver qué nos dice Judas, capítulo, verso 3 y 4. Ahí más adelantito, ahí está la carta de Judas, antes de Apocalipsis. Y vamos a ver qué nos dice el verso 3 y 4. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí Judas estaba hablando, advirtiéndonos, no Judas Iscariote el que se ahorcó, era otro Judas, era un Judas hermano del Señor. Aquí dice, que dice, acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contiendan ardientemente por su fe. Pero si tú no estás seguro de tu fe, ¿cómo vas a contender a defender tu fe? La Biblia dice que debemos de estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Pero si no te llenas de la palabra, si solamente eres una persona que te gusta ir nomás los domingos al culto allá y qué bonito, pero en la casa no te preocupas por orar, no te preocupas por llenarte de la palabra, déjame decirte que no vas a caminar muy lejos y eres pieza fácil de que te desvíen, te engañen. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Aquí ya está hablando Judas que han entrado. Allá Pedro decía que iban a ver. Estaba hablando en futuro y aquí ya lo está hablando que ya están. Entonces eso es lo que nos habla Judas. Y Hechos capítulo 20 versos 29 y 30, para corroborar con este, Hechos capítulo 20 versos 29 y 30, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí estaba hablando bien claro el apóstol Pablo, que después de su partida iban a entrar en medio de ellos, dice, lobos rapaces. Eso es lo que estamos viviendo, porque somos los últimos tiempos. Entonces, aquí está advirtiéndonos, ¿verdad? Es el punto número 3. Ahí terminamos el punto número 3, donde Pablo nos advierte que iba a surgir esos lobos rapaces. Punto número 4. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? Hay mucha gente que está confundida, no sabe cómo va a ser la venida de Cristo. Y vamos a verlo hoy, ahí en Apocalipsis capítulo 1 y verso 7,
es para ir entendiendo esto. Habla Apocalipsis capítulo 1 y en el verso 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí este pasaje, mucha gente piensa que está hablando de la venida de Cristo. Y no es así. Ahora, vamos a ver Mateo 24, verso 29. Mateo 24 y versos 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la nube no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Por estos dos pasajes que hemos leído, Apocalipsis 1:7 y Mateo 24, 30 y 31, 29 y 30, perdón, piensa la gente que está hablando acerca de la venida de Cristo. Pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo no va a ser como que ojo la va a mirar. No va a ser así. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué es lo que nos habla Lucas capítulo 12? Ahí nos muestra cómo va a ir siendo esto. No va a ser como lo menciona ahí en esos dos pasajes, que mucha gente piensa que está hablando acerca de la venida de Cristo, sino que aquí en Lucas capítulo 12 habla, versos 35 y 36, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestra lámpara encendida, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Oiga, aquí está diciendo claramente el Señor Jesús: estén ceñidos sus lomos y vuestras lámparas encendidas. Que estén ceñidos. ¿Qué quiere decir ceñidos? Ceñidos quiere decir bien vestidos, preparados. Cuando vas a salir, te tienes que ceñir. No vas a salir con ropa de andar aquí en casa. A eso se está refiriendo. Dice que nosotros debemos estar ceñidos y vuestras lámparas encendidas. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Ahí nos damos cuenta de a qué se refiere que nuestras lámparas deben de estar encendidas. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes las tenían sus lámparas encendidas, pero estaban llenas, tenían aceite extra. Y las insensatas solamente las tenían prendidas, encendidas, pero sin aceite extra. Entonces, ya sabemos que las que tenían aceite extra, vino el esposo y se las llevó. Y las otras quisieron entrar, pero les dijo: no las conozco. Y eso nos enseña relacionado a la venida de Cristo. Dice en el verso 36, yo me impacté con esto, lo que está diciendo aquí, porque Jesús les estaba diciendo a los judíos claramente que ellos no iban a entrar, no porque no quería que entraran al reino de Dios, allá a los cielos, sino porque ellos lo iban a despreciar. Dice: y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. O sea, como los judíos no aceptaron a Cristo, ellos no se fueron a celebrar las bodas del Cordero. Por esa razón aquí Jesús les estaba advirtiendo, diciéndoles que ellos estuvieran ceñidos sus lomos, ¿verdad? Y sus lámparas encendidas. O sea, que reconocieran
en el verso 37, 38, 36 dice: y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. O sea, como ellos, él era el Señor de ellos, pero como no le aceptaron, no fueron a las bodas, y por lo tanto, ¿qué pasó con estos hombres? Se tuvieron que quedar a pasar la gran tribulación. Pero aquí les dice, todavía después de la gran tribulación, les dice: estén ceñidos sus lomos, estén esperando, para que sean semejantes al hombre, a los siervos que están esperando a que su Señor venga de las bodas, porque ustedes no quisieron. Y eso lo confirma una parábola, la parábola de las bodas, ¿verdad? Donde en Mateo 22, versos del 1 al 14, ahí lo habla, no lo vamos a leer, pero ahí habla acerca de la parábola de la fiesta de bodas, donde dice que un padre de familia le hizo bodas a su hijo y mandó invitar a todos sus conocidos, familiares y todo. Y que dice que unos iban, unos dijeron que no, perdón, nadie fue, pusieron sus excusas y no fueron. Entonces, como no fueron a las bodas, a la fiesta de bodas, ¿qué dice? Mandó a través de sus siervos, les dijo: vayan y junten por los caminos todos los que encuentren, cojos, mancos, de todo, y tráiganlos a la boda, porque la comida ya está lista, la fiesta ya está preparada y las bodas se van a celebrar. Entonces, no quisieron estos que fueron convidados, entonces no van a entrar a las bodas, pero todos tráiganlos, y ahí entramos nosotros. Por esa razón aquí dice a ellos, a los judíos, les dice: ustedes sean semejantes a hombres que están esperando, dice, que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Por qué? Porque Jesús, ya después de que estuvo allá, celebramos las bodas, baja a salvar a los judíos. Entonces, qué importante es entender este punto, ¿verdad? Acerca de la venida de Cristo. ¿Cómo va a ser? O sea, que lo sepas. Y por último, el último punto: ¿cómo será el arrebatamiento? Allí en 1 Tesalonicenses 4:13 nos habla bien claro, ¿verdad?, que el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos, que Jesús viene a levantar a su pueblo, pero va a ser tan rápido como en un abrir y cerrar de ojos. 1 Tesalonicenses 4:13 dice así: dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí nos está hablando que Jesús va a venir, pero va a ser algo tan rápido que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahora, por último, y con eso terminamos, 1 Corintios 15. Ahí en 1 Corintios 15, y vamos a leer del verso 50, ahí nos confirma claramente. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir
y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está Pablo aclarando cómo es que va a ser la venida del Señor. Cuando empezamos a leer allá en Apocalipsis y en Mateo, donde dice que todo ojo le verá, ahí se está refiriendo a los hombres que les dijo que estuvieran aguardando a que viniera su Señor de las bodas. O sea, ya el arrebatamiento ya había pasado y estos se quedaron. Pero la venida de Jesús va a ser en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido que nadie se va a dar cuenta. Se van a dar cuenta ya después por las catástrofes y todo lo que va a suceder cuando haya levantado a su iglesia. Entonces, qué importante es que sepas definir lo que es la venida de Jesús por su iglesia o la venida de Jesús a salvar al pueblo judío. Porque ahí esa salvación es para el pueblo judío exclusivamente. Y en su misericordia Dios les da la oportunidad a todos aquellos que rechacen la marca de la bestia, que no acepten lo que les está pidiendo el anticristo. Dios quería que supieras estas 5 cosas, porque si tú no estás preparado con todo esto, entonces déjame decirte que tú no estás preparado para la venida de Cristo. Y Cristo viene muy pronto. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que esta palabra te ayude, te motive a seguir buscándole, a llenarte del Señor, porque el Señor está cerca. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.